En el siglo XV, una monja llamada Sor Beatriz fue acusada de herejía por sus visiones místicas, lecturas prohibidas y un manuscrito que hablaba de una figura femenina divina. No fue ejecutada, sino encerrada viva bajo una capilla, sellada en el silencio del Vaticano. Su historia no figura en los registros oficiales, pero entre criptas cerradas y manuscritos ocultos, su nombre sigue resonando como un eco que la Iglesia nunca logró silenciar. En la penumbra de una abadía olvidada del norte de Italia, hacia mediados del siglo XV, la historia de Sor Beatriz comienza como una llama discreta, apenas un susurro entre muros de piedra húmeda y vitrales rotos por el tiempo. La comunidad, formada por unas pocas decenas de religiosas bajo la autoridad de una madre superiora estricta, vivía en clausura rigurosa, entregadas a la contemplación y al silencio que exigía la regla benedictina. Fue en ese entorno de recogimiento donde Beatriz, apenas en su segundo año de votos perpetuos, comenzó a llamar la atención no por rebeldía, sino por una inteligencia inusual, una curiosidad que parecía inagotable y un conocimiento que excedía con creces lo que cualquier mujer podía alcanzar en aquel tiempo. Se decía que había aprendido latín sola, que comprendía rudimentos de griego antiguo y que pasaba las noches copiando fragmentos de libros que, en teoría, no estaban disponibles para las hermanas. Desde su celda, pequeña y austera como todas, comenzó a irradiarse una inquietud que primero fue imperceptible y luego se volvió palpable. No era tanto lo que hacía, sino lo que parecía saber. Las hermanas más cercanas aseguraban que le hablaba a las paredes en la oscuridad, que escribía en hojas sueltas con símbolos curvos y lenguas no identificadas, que, a veces, se quedaba inmóvil durante horas, los ojos abiertos pero vidriosos, como si estuviera viendo algo más allá de la celda. Una de las religiosas afirmó haberla encontrado arrodillada en el coro en plena madrugada, murmurando pasajes que no eran del breviario, sino de algún texto oculto que escondía bajo su hábito. Cuando se le preguntaba por estas conductas, Beatriz respondía con serenidad desconcertante: «No hablo sola, escucho lo que fue olvidado». Aquella frase comenzó a repetirse como un presagio entre las hermanas. La Madre Superiora, aunque escéptica, ordenó revisar su celda en secreto. Lo que se halló fue perturbador para los estándares de la época. Hojas con símbolos desconocidos, diagramas de cuerpos celestes y un pequeño volumen encuadernado a mano con fragmentos de textos que hacían alusión a una divinidad femenina antigua, anterior al cristianismo canónico. Entre los papeles había pasajes de evangelios apócrifos, referencias al gnosticismo y visiones atribuidas a mujeres sibilinas. Pero lo más alarmante fue un folio escrito de su puño y letra, donde afirmaba haber tenido un encuentro con una voz sin forma, una entidad femenina que le hablaba en sueños y le había enseñado que toda revelación verdadera había sido mutilada por los hombres. No había agresividad en sus palabras, sino una convicción serena y peligrosa. Fue entonces cuando comenzaron los fenómenos inexplicables. Una de las hermanas cayó en un trance repentino al leer uno de los textos. Otra enfermó sin causa aparente y comenzó a repetir palabras en una lengua desconocida. Algunas monjas reportaron visiones nocturnas, sombras femeninas caminando por los pasillos, ojos que se abrían desde los muros, una presencia que no era hostil, pero sí abrumadora. El miedo comenzó a filtrarse en la comunidad, y las acusaciones, siempre veladas, se convirtieron en susurros. Las campanas ya no sonaban con claridad. Los vitrales parecían llorar con la condensación matinal. Finalmente, una noche, 2 hermanas ingresaron a la celda de Beatriz sin autorización. No hallaron libros,
sino un manuscrito aún fresco, escrito con lo que parecía sangre. En él se repetía una misma frase, una y otra vez. Ella viene desde antes, y volverá por las que no fueron oídas. El caos fue inmediato. La Madre Superiora, temiendo una intervención externa y un escándalo eclesiástico, notificó discretamente a Roma. Días después, en una madrugada sin previo aviso, un grupo de hombres vestidos con hábitos oscuros, algunos creen que eran benedictinos, otros los identifican con una rama desaparecida de los teatinos, ingresó a la abadía. No hablaron, no bendijeron, no interrogaron, solo pidieron llevarse a Sor Beatriz. Ella no resistió. Caminó hacia la carreta cubierta como si ya supiera que ese era su destino. Las monjas que la vieron partir afirman que lo hizo en silencio, pero con una ligera sonrisa. Una de ellas jura que sus ojos en ese instante se tornaron completamente negros. Nunca más se supo de ella. No se emitió juicio ni condena. No hubo hoguera, ni registro en los documentos inquisitoriales conocidos. Para la historia oficial, Sor Beatriz no existió. Pero en los claustros de algunas abadías aún se susurra su nombre como quien invoca un secreto que no debe despertar. En los archivos no oficiales del Vaticano, aquellos que no figuran en el Archivum Secretum Apostolicum ni en los registros públicos del Santo Oficio, hay mención fragmentaria a una anima damnata, un alma condenada, trasladada desde una abadía del norte en el año del Señor de 1472. Ningún nombre, ningún delito explícito, solo una frase repetida en latín, casi como un conjuro administrativo. Claudenda sub silentio perpetuo. Debe ser sellada bajo silencio perpetuo. Quienes han estudiado estos rastros creen que se refieren a Sor Beatriz, la monja instruida, rebelde y visionaria, cuyo destino se transformó en leyenda. Su castigo no fue público, sino más radical, la eliminación total de su existencia del registro eclesiástico. No debía arder en la plaza, sino desaparecer bajo tierra, como si nunca hubiera pronunciado palabra alguna. El lugar de su confinamiento, según fuentes apócrifas y referencias veladas en diarios monásticos, fue una cripta en desuso, bajo una capilla menor dentro del perímetro vaticano. La estructura, anterior incluso al actual diseño de San Pedro, contenía corredores angostos de piedra, bóvedas sin ventilación y celdas selladas con símbolos de protección. En una de ellas fue encerrada Beatriz. La puerta, según testimonios posteriores de obreros del siglo XIX, tenía una cruz invertida tallada del revés, no como símbolo herético, sino como sello de contención. A su alrededor se colocaron inscripciones en griego, latín y hebreo, palabras de exorcismo, pero también de confinamiento. Pan y agua se le pasaban por una abertura de hierro una vez al día. Nadie hablaba con ella, nadie rezaba por ella. Era un alma sin redención. Pero lo que ocurrió dentro de aquella celda quedó al margen de toda teología oficial. Informes orales sugieren que los monjes encargados de su vigilancia comenzaron a sufrir trastornos del sueño, fiebre persistente, ataques de confusión y alucinaciones. Algunos decían oír una voz femenina desde el otro lado del muro que los llamaba por su nombre. Uno, según relata una carta jamás publicada de un escriba papal, fue hallado muerto con los ojos abiertos y la lengua cortada, sin signos de violencia externa. Otros simplemente desaparecieron o pidieron ser trasladados sin ofrecer razones. La celda fue reforzada con nuevos sellos y se prohibió su inspección sin autorización papal directa. Lo más inquietante llegó una década después. Durante una inspección de rutina,
se descubrió que las paredes internas de la celda estaban cubiertas de inscripciones realizadas con lo que parecía sangre seca, aunque el suministro de alimento no incluía carne ni tinta. Eran símbolos no identificables, parecidos a alfabetos muertos, entrelazados con fragmentos de oraciones. Algunas frases fueron copiadas por los custodios y posteriormente estudiadas en secreto por eruditos de la Biblioteca Apostólica. Una de ellas, traducida con dificultad, decía: «Desde el fondo del Verbo brota la que nunca fue nombrada». Otra aludía a un arquetipo femenino sepultado, una presencia anterior a la creación narrada por el Génesis. La celda se transformó en una anomalía espiritual. Algunos religiosos comenzaron a llamarla la puerta de las oídas, en referencia a las mujeres que, como Beatriz, hablaban con lo invisible y eran castigadas no por su maldad, sino por haber escuchado algo que nadie más debía saber. El Vaticano, al no poder refutar ni controlar por completo lo que allí sucedía, optó por sellar el lugar por completo. Una misa de reclusión fue celebrada sin testigos, y la entrada a esa cripta fue clausurada con bloques de mármol sin inscripción, haciéndola indistinguible del resto de la arquitectura. Los registros que mencionaban la celda fueron editados o eliminados. El nombre de Beatriz fue borrado con raspado químico de todos los listados de la congregación a la que perteneció. Pero el encierro no fue el fin. En 1865, durante obras de mantenimiento tras la primera gran restauración de los subterráneos vaticanos, un grupo de obreros reportó haber hallado un corredor sellado detrás de una pared de piedra. Uno de ellos, según el testimonio de su nieto recogido décadas después, afirmó haber visto una puerta de hierro oxidado, con inscripciones indescifrables y el dibujo de una figura femenina con los ojos abiertos. Se solicitó al obispo responsable que no permitiera avanzar en la apertura, y al día siguiente, el paso fue nuevamente tapiado. Lo que más llamó la atención fue el testimonio de un joven seminarista que acompañaba las obras como asistente administrativo. Afirmó que, al pasar cerca del muro sellado, escuchó una respiración, lenta y constante, como la de alguien que aún espera detrás de la piedra. No existe en el Index Librorum Prohibitorum, el catálogo de obras censuradas por la Iglesia, ningún libro firmado por Sor Beatriz. No se ha conservado, al menos oficialmente, documento alguno que lleve su nombre, ni carta, ni oración. Sin embargo, a finales del siglo XIX, durante un proceso de reordenamiento en la Biblioteca Apostólica Vaticana, un joven bibliotecario, cuyo nombre no figura en los registros pero que es citado en informes internos, notificó la aparición de un volumen anómalo. Era un códice encuadernado en cuero oscuro, sin título, sin prólogo, sin autor, con la única marca de una serpiente de 3 ojos inscrita en relieve. En su interior, 93 páginas escritas a mano, en una lengua parcialmente identificable como latín eclesiástico, intercalado con símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. El manuscrito fue inmediatamente apartado y transferido a la sección de textos no catalogados, bajo supervisión directa del prefecto de la biblioteca. Solo 3 personas habrían tenido acceso a él en su totalidad. Una de ellas, un sacerdote jesuita con formación en lenguas semíticas, desapareció 6 meses después de iniciar su trabajo de análisis. Su celda fue hallada intacta, sin señales de violencia, aunque con una nota escrita a lápiz sobre la mesa. Decía simplemente: «Ella no duerme, nunca ha dormido». Lo que se logró transcribir del contenido ha sido objeto de debates y filtraciones. Algunos fragmentos describen una figura femenina arquetípica, anterior a toda institución eclesiástica, que se presenta no como salvadora,
sino como reveladora de aquello que ha sido sistemáticamente ocultado. La entidad se nombra a sí misma en distintas formas: Mater Umbrae, la otra voz, la no nacida. Habla en un tono íntimo, casi confesional, y dirige sus palabras a una única interlocutora: la autora. Las frases que sobreviven parecen estructuradas como letanías invertidas. En lugar de alabar, confrontan. En lugar de iluminar, revelan la penumbra que subyace en la doctrina. Una de las secciones más inquietantes es la que, según los estudiosos que tuvieron acceso parcial, traza una cosmogonía alternativa. En ella, la creación no surge del verbo masculino divino, sino del sacrificio de una sabiduría femenina primordial, silenciada y fragmentada. Su cuerpo, dice el texto, fue dividido en 7 partes y sepultado bajo los cimientos de la palabra. Esta imagen fue interpretada por algunos como una crítica encubierta al monopolio masculino del discurso religioso, aunque el lenguaje simbólico impide lecturas unívocas. Los márgenes del manuscrito están plagados de símbolos circulares, líneas concéntricas, serpientes bicéfalas y figuras femeninas sin ojos. Algunos coinciden con glifos encontrados en grimorios del siglo XIII. Otros no tienen parangón. En la parte final del códice hay una hoja arrancada. Según el registro de inventario, fue sustraída antes de la primera revisión completa. Nadie sabe qué contenía. La desaparición de esa hoja dio inicio a una cadena de eventos inquietantes. Fallos eléctricos localizados en los sótanos de la biblioteca, movimientos inexplicables en los sensores de humedad, y el testimonio de 2 bibliotecarios que afirmaron haber oído pasos tras los estantes durante la noche, a pesar de que las puertas estaban cerradas con llave. Años después, cuando se intentó rastrear el manuscrito para su inclusión oficial en el catálogo bajo una clasificación neutral, se encontró que el volumen ya no estaba en la cámara de conservación. La entrada en el archivo había sido sustituida por un folio que decía: «Libro destruido por orden del Santo Oficio, año 1901». Pero no hay constancia de tal orden, y según testigos indirectos, uno de los sacerdotes que participó en su análisis inicial continuó hablando de la voz durante sus sermones, ya fuera de toda función oficial. Murió en 1911 en un hospital psiquiátrico de Roma. Su última frase, según la enfermera que lo asistía, fue: «Ella está escribiendo todavía, no con tinta, con tiempo». Desde entonces, los rumores en círculos especializados han identificado ese texto como el Evangelio de la Sombra. Para algunos, es un mito reciente. Para otros, una deformación de escritos gnósticos reprimidos desde la Alta Edad Media. Pero hay una línea en común entre todos los relatos. El manuscrito no era solo un texto, era una llave, y la puerta a la que accede aún está cerrada. O peor aún se encuentra entreabierta. En las profundidades olvidadas del Vaticano, más allá de las criptas visitadas por los peregrinos y de las cámaras selladas por siglos de polvo y silencio, existe un nivel del subsuelo al que no accede la mirada pública. Es un lugar no cartografiado en los planos abiertos al mundo, una zona donde la piedra absorbe más que humedad. Guarda secretos. A finales del siglo XX, durante una intervención arqueológica menor en la restauración de una antigua capilla lateral del Vaticano, una construcción secundaria del siglo XV cuya función litúrgica se había perdido, se detectó una anomalía en el subsuelo. El radar de penetración reveló una cámara rectangular oculta tras una capa doble de piedra volcánica y mortero romano. La sala parecía conectarse a un pasillo estrecho que descendía más de lo esperado. En uno de los muros exteriores se encontró un símbolo tallado con herramientas rudimentarias, una cruz invertida rodeada por inscripciones,
casi borradas. Una combinación perturbadora de iconografía cristiana y signos precristianos que no encajaban con el resto de la arquitectura. Lo primero que hizo la Santa Sede fue interrumpir inmediatamente los trabajos. El equipo de arqueólogos recibió una orden directa de confidencialidad. Días después, el acceso fue tapiado y el informe original fue clasificado bajo un expediente reservado. Pero uno de los obreros, según testigos posteriores, filtró que, antes del cierre, alguien había ingresado a la cámara. No volvió a ser visto. Su desaparición fue registrada como renuncia voluntaria, sin más explicación. Años después, en 2003, se reabrió una investigación interna tras una serie de fallos estructurales en una sección del Archivo Secreto Vaticano. Un equipo reducido fue autorizado a inspeccionar la zona. Durante esa revisión, los sensores acústicos empleados para medir estabilidad registraron pulsaciones regulares de baja frecuencia, como un eco proveniente de la Tierra misma. La grabación fue desestimada oficialmente como interferencia mecánica, pero la frecuencia coincidía con la de la respiración humana en reposo. Algunos dijeron que se trataba de vibraciones por condensación subterránea. Otros, en cambio, recordaron una historia que había comenzado siglos atrás, con el encierro de una monja que jamás fue juzgada, pero sí silenciada. Se reexaminaron documentos internos, y aunque el nombre de Beatrix de Umbra no figuraba en los índices oficiales, apareció indirectamente en correspondencias cruzadas entre cardenales del siglo XVI. Un documento, en latín eclesiástico, hacía referencia a una celda de custodia perpetua, situada bajo la Santa Casa, donde permanece una testigo no exhumada por la misericordia divina ni la justicia humana. El término usado era testis clausae, testigo encerrada, y no se mencionaba ni fecha ni identidad. Pero el documento estaba firmado por un miembro de la congregación del índice con instrucciones claras: nulla notitia publicetur, nihil audiatur, nihil scribatur. Nada debe ser informado, nada debe ser oído, nada debe ser escrito. La investigación moderna no pudo continuar. La zona fue cerrada nuevamente, esta vez con concreto armado y bajo supervisión militar vaticana. Pero los investigadores filtraron imágenes térmicas previas al sellado. En ellas, el espacio cerrado mostraba una irregularidad térmica inexplicable. Una fuente de calor persistente y tenue, localizada exactamente en el centro de la cámara. Ningún equipo quedó autorizado para investigarlo. En 2016, un correo anónimo circuló entre teólogos disidentes y periodistas especializados en historia eclesiástica. Contenía fotografías borrosas de manuscritos del siglo XVIII que describían apariciones recurrentes de una mujer en túnica blanca, sin pupilas, vista vagando por pasillos del subterráneo del Vaticano. Algunos intentaron vincularla con el fantasma de una mártir o con mitos populares, pero otros señalaron una coincidencia inquietante. En todas las descripciones, la figura pronunciaba un mismo nombre en voz baja: Mater. Actualmente, los registros de esa cripta están sellados bajo el protocolo de zonas litúrgicamente clausuradas. Las autoridades del Vaticano niegan que exista algo más allá de las criptas comunes, pero algunos obreros del último proceso de mantenimiento aseguraron que sus herramientas se apagaban al acercarse al sector sellado. Uno de ellos, en una entrevista extraoficial, afirmó: «No sé qué hay ahí, pero cuando apagamos todo, se escuchaba como una respiración». En la historia oficial de la Iglesia, la tumba de Sor Beatriz no existe, pero en los pasillos donde el aire es más denso, donde las lámparas parpadean y los ecos regresan con retardo, persiste una presencia que no ha sido olvidada del todo. Si algo permanece bajo tierra, no es solo un cuerpo, es una memoria no redimida.
una voz que no ha terminado de hablar, y mientras nadie se atreva a escucharla, seguirá respirando entre las piedras.